Todos habéis oído hablar de la procrastinación, ¿verdad? Hemos hablado de procrastinación en alguna ocasión. Hay un factor que afecta mucho a la procrastinación y es el hecho de enfrentarnos a cosas que no entendemos, que no comprendemos, cosas que nos hacen sentir mal, porque lo que ocurre cuando nos enfrentamos a algo que no entendemos, si nos paramos a analizarlo, es que tenemos una sensación que es una emoción, que no es conocimiento, es una emoción que habitualmente puede ser algún derivado o parecido de la frustración, porque no estamos entendiendo algo y a lo mejor porque no cuadra con nuestras expectativas de lo que debería suceder y también porque a nuestro cerebro, como le gusta hacer cosas que le hacen sentir bien, cuando ve algo que le hace sentir mal, te propone alternativas. Y entonces es muy habitual que acabemos haciendo otras tareas distintas a las que nos frustran, que es lo que se llama procrastinación. Cuando la que nos frustra es algo que tenemos que hacer y la vamos aplazando, haciendo otras, procrastinamos. Hay muchos factores que hacen que una tarea nos haga sentir mal, pero como digo, hay uno que es el sentir que no entendemos. Y para entender, llevamos todo el curso hablando de distintas cosas que tenemos que hacer para aprender, para entender, pero hay una de la que no hemos hablado aún y que afecta mucho. Hay una muy concreta a la hora de aprender, que se llama conocimientos previos. Y esto es muy curioso, sí lo he mencionado de pasada alguna vez en clase, he mencionado alguna vez que cuando vamos a aprender una cosa nueva, que aunque sea nueva para todos, los conocimientos que tenéis cada uno de vosotros previos, no de la tarea, sino previos de toda vuestra vida, de toda vuestra experiencia, de quiénes sois, de qué habéis hecho, de qué habéis vivido, son diferentes. Y los conocimientos previos diferentes facilitan o dificultan la entrada de conocimientos nuevos. ¿Y de qué depende de que un conocimiento previo facilite o dificulte la entrada de conocimientos nuevos? Depende de una sola cosa, depende de si conseguís que los conocimientos previos conecten o no con los conocimientos nuevos. Y esto es por una razón, porque el aprendizaje solamente sucede en nuestro cerebro como una red interconectada y no como un disco duro donde se almacenan ficheros. La forma de aprender es incorporar nuevas informaciones asociadas a informaciones anteriores. No podemos aprender nada en la nada, es decir, tiene que ser a raíz de lo que sabemos de antes. Incluso los bebés recién nacidos, que podríamos pensar que nacen en blanco, sin conocimientos de ningún tipo, no es cierto. Nacen ya con algunos conocimientos de base, nada más haber nacido. De esto hay artículos publicados al respecto, incluso demostrando que bebés recién nacidos, sin haber recibido nada de nada, pueden reconocer fácilmente los números del 1 al 3. No el símbolo, el 1, 2 y 3, la grafía, sino la cantidad. Diferenciar claramente que en un lugar hay 2 que es más que 1 y 3 que es más que 2. La cantidad, sin haber sido enseñados en absoluto en nada, pueden diferenciarlo. Y esto tiene que ver con que los seres humanos cuando nacemos no nacemos tampoco en blanco, es decir, nacemos con 2 brazos, con 2 piernas, con unas extremidades, con unos músculos, que ya han sido diseñados por la evolución para un entorno en el que vivimos. Del mismo modo el cerebro también. No nace en blanco. Y eso también marca qué podemos aprender. Porque todo, absolutamente todo lo que aprendamos, la forma de aprenderlo es asociarlo a lo anterior. Por eso, determinados conocimientos anteriores facilitan nuevos si se asocian bien, otros dificultan si no se asocian bien. Y eso puede hacer que una persona, un mismo concepto, le cueste mucho entenderlo y a otra persona le sea fácil entenderlo. De hecho, en particular, esto sucede que cuando más aprendemos sobre una tarea, más fácil es entender conceptos nuevos porque se asocian a lo que hemos aprendido de antes. Y esto lo vamos a entender mejor que con mi explicación, con el experimento que vamos a hacer de inicio, con las hojas y bolis que tenéis preparados.
Vamos a hacer un experimento muy sencillito con vuestros cerebros. ¿Estáis preparados para experimentar? Bien, os voy a poner, en breve, una lista de 8 palabras. Y os voy a dar 15 segundos para que la leáis y la memoricéis. Después de 15 segundos, quitaré la lista y os pediré que escribáis en el papel que tenéis tantas palabras como recordéis en el mismo orden en que aparecen. ¿De acuerdo? Todos tranquilos, no vais a ser evaluados, ¿vale? No es una prueba evaluable, vuestra nota no depende de ello, solo es un experimento, ¿vale? ¿Estáis listos? Si estáis listos, en 5 segundos os pongo la lista. Allí está. ¿Tiempo? Ahora haced memoria y escribid tantas como recordéis en el orden en que estaban. ¿Ya? Muy bien. ¿Fácil? ¿Difícil? Vale. Levantad la mano todos aquellos que hayáis recordado más de 2. Más de 2. Muy bien, diría que todo el mundo ha recordado más de 2. ¿Sí? Algunos habréis recordado muchas más que 2, algunos a lo mejor 3, 4, no pasa nada. No es importante cuántas recordéis, no es importante, ¿vale? No es una competición, no importa. De hecho, es más, este mismo ejercicio, a cada uno de vosotros, si se hace en un mismo día en distintas circunstancias, en otro día, los resultados suelen ser diferentes. Es dependiente de cómo os haya pillado. No os preocupéis si habéis recordado 4 en vez de 6, 6 en vez de 8, no importa. Más de 2, ¿sí? Muy bien. ¿Os he dicho que el aprendizaje depende del conocimiento previo que tenemos? Todos diríais que las palabras que habéis visto ahí os recuerdan a cosas, ¿no? Bien, vamos a repetir el ejercicio. Y ahora vais a tener en vez de 8, 7. Dime. Ah, sí, puedo ponerlos para ver cuántas os acordáis. ¿Queréis contarlas? Ahora hay alguien que quiera decir ya no eran más de 2, ahora eran 2 o menos. Me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Vamos a repetir, como digo, el experimento y ahora en vez de con 8 palabras lo vamos a hacer con 7. ¿Vale? Respirad hondo, relajaos, ¿vale? Y igual que antes, cuando estéis preparados, yo ahora digo que quedan 5 segundos y en cuanto lo diga, 5 segundos después, os pondré las palabras, 7 palabras esta vez, durante 15 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. ¿Estáis preparados? 5 segundos y las pongo. Tiempo. Bien. Os la vuelvo a poner para que hagáis el recuento de cuántas habéis escrito y bien y en orden. Ojo. Porque las anteriores estoy seguro de que las habíais escrito bien y en orden. Vuelvo a hacer la pregunta. Manos alzadas quienes habéis recordado más de 2. ¿Notamos una cierta diferencia estadísticamente insignificante entre unas palabras y otras? Bueno, esto creo que os ha dado una experiencia práctica, muy práctica, de lo que estaba diciendo yo antes. Si no tenemos conocimientos previos sobre algo, no podemos aprenderlo.
Y lo acabáis de ver de forma práctica en un ejercicio sencillo. Evidentemente esto transfiere a ejercicios más grandes, a tiempos más largos, a todo lo demás. Pero es exactamente lo mismo. Cuando estamos trabajando sobre un tema y lo que hay en el tema son como las palabras que habéis visto ahora, chino, no son palabras chinas, ¿vale? De hecho, no os lo he dicho, pero tienen mucho que ver con las palabras anteriores. Son capitales. Las anteriores eran capitales europeas, las segundas eran capitales de otros países no europeos, y que son capitales de las que habitualmente pues no oímos hablar, mientras que de las otras las vemos en películas, las vemos en televisión, hablamos habitualmente, incluso las hemos visitado, hemos leído sobre ellas, hemos visto vídeos, luego sabemos mucho, y lo que ocurre es que con solo ver la palabra Madrid o la palabra París, automáticamente en nuestro cerebro hay montones de conexiones relacionadas con ese concepto, montones. Eso significa que podemos, y el término técnico es activar ese conocimiento a partir de cualquiera de las conexiones que llegan a él. Sin embargo, Bloemfontein, que es capital, una de las 3 capitales de Sudáfrica, por si eso, la grafía la tenéis aquí, Bloemfontein, ¿vale? Capital de Sudáfrica, que tiene 3, esa es una de ellas. Es posible que alguno de vosotros haya oído hablar de ella, de las otras es más difícil, y esta en particular, si alguien es fan o muy fan del Señor de los Anillos, puede que sepa que aquí es donde nació J.R.R. Tolkien, por ejemplo. Sabiendo detalles como esos, hay posibilidad de reconocer y de llegar. Pero lo que ocurre con esto es que no tenemos ni de lejos la misma cantidad de conexiones en el cerebro que llevan aquí, por no decir que es probable que no tuviéramos ninguna, con respecto a las que tenemos de las capitales europeas. Eso es lo que os tiene que dejar claro cómo funciona el aprendizaje, y a la par os tiene que dejar claro por qué es tan difícil aprender ensamblador si no lo hemos trabajado antes. Porque en esta clase hemos trabajado aprender ensamblador, programar en ensamblador, hacer juegos en ensamblador. Si no teníamos experiencia previa, casi todo es nuevo. Por no decir que incluso la tarea de la programación, conforme estáis programando en ensamblador, seguro que os estáis replanteando cosas que no teníais igual de aprendidas, que igual pensabais que sí, pero igual no. Y también una de las cosas que habréis visto, y que lo hemos hablado en clase, es que habréis intentado asociar cosas de ensamblador a cosas de programación que teníais antes, habréis formado asociaciones con palabras que hemos hablado muchas veces, como variable, puntero, función, objeto, ¿verdad? Que en ensamblador no son lo que pensabais, que no son iguales, que no tienen la transferencia, y que incluso lo que habíais aprendido no estaba tan firme como creíais, y cuando hacéis asociación para luego recordar, resulta que en vez de conseguir conectar, lo que estáis haciendo es cruzar cables, por decirlo de alguna manera gráfica, que entendamos, porque las cosas no cuadran cuando vamos a hacer uso de ellas. Esto tiene 2 consecuencias muy importantes, una de ellas ya la he dicho antes. Si tenemos más conocimientos previos que enlacen con lo que estamos aprendiendo, que conecten, es más fácil conectar y por tanto es más fácil aprender. De hecho, hay un montón de estudios científicos que observan esto en todo tipo de ámbitos con expertos y con novatos. Por ejemplo, un típico estudio con el ajedrez se hace de poner un tablero de ajedrez y pedir que recuerden la posición de las piezas, igual que hemos hecho con las palabras. Un gran maestro de ajedrez, en 10 segundos que le muestren un tablero, es capaz de recordar el tablero entero. Un novato, o incluso alguien que está empezando a aprender, recuerda una media de entre 5 a 8 piezas, como mucho. ¿Y esa diferencia por qué es? ¿Es porque una persona es más inteligente? No, es porque tiene muchos más conocimientos previos y solo con visualizarlo asocia muchas más cosas. Si vemos algo que conocemos, enseguida podemos, con todas las rutas que hay ya establecidas en el cerebro, volver a activarlo, reconocerlo, asimilarlo, almacenarlo, codificarlo, todas esas cosas que hemos dicho, para luego lo que queremos hacer, recordarlo, evocarlo. Si no tenemos conocimientos previos, que es el segundo corolario de esto, no hay conexiones. Y como no hay conexiones,
no hay aprendizaje. Pero es más, hay un tercer corolario a esto, y es que las conexiones que establezcamos, la calidad de esas conexiones, es lo que va a dar más posibilidades de nuevas conexiones. Porque si yo asocio, llamémosle a la fuerza, dos conceptos que no tienen asociación, por ejemplo, por ponérmelos juntos todos los días, ver una cosa y luego la otra, o repetir movimientos, ese tipo de cosa no me va a permitir luego conectar con nuevos porque ambos no tenían una asociación real entre ellos. Si yo asocio, por ejemplo, fregar los platos con un bucle infinito, alguno podría decir que sí que tienen asociación, pero supongamos que no tienen ninguna, como es lo normal, o con una etiqueta en programación, no tiene ninguna asociación, luego no me va a servir porque esas dos cosas asociadas no conectan con nada. Sin embargo, si yo entiendo cómo funciona el acceso a memoria, cómo funciona leer y escribir de memoria, cuando vaya a hacer otras cosas de ensamblador, diga, ah, esto es leer, esto es escribir, esto es leer, esto es escribir, esto es leer de aquí, operar y escribir, y empiezo a conectar todo. Luego, esto es algo súper relevante para que podáis aprender. ¿Y cómo podemos conseguir conectar cuando no tenemos conexiones? Porque uno diría, estamos malditos. Es decir, si no hay conocimientos previos de un tema, no tengo posibilidad de conectar, no hay forma de conectar, no puedo aprender. Sin embargo, nuestra experiencia diaria es que sí que aprendemos cosas. ¿Qué ocurre? Que tenemos que buscar una forma de coger conocimientos básicos y conectarlos con conocimientos anteriores, nuestros propios, que no tienen por qué tener directamente que ver con eso, pero tenemos nosotros que buscar esa conexión. ¿Cómo podemos buscar esa conexión? Esto es lo que habitualmente llamamos creatividad. Y es más, no debemos buscar una conexión, sino que deberíamos de intentar coger cada conocimiento nuevo que vamos a aprender y conectarlo con el mayor número posible de cosas anteriores que conozcamos, de modo que podamos sacar ideas de todos ellos y tener muchas rutas para luego activar el nuevo conocimiento. ¿Esto cómo se hace? La semana pasada vimos una forma de hacerlo. Se hace pensando, reflexionando sobre la tarea o el concepto que estamos queriendo aprender. En particular, lo que tenemos que hacer mientras hacemos una tarea de aprendizaje de cualquier cosa es tratar de darle significado a lo que nosotros estamos aprendiendo en base a nuestros propios conocimientos. Porque nosotros no podemos asociar algo que leemos, escuchamos o vemos como lo hará otra persona o como nos lo explican directamente las palabras de un profesor. Lo tenemos que hacer con nuestro propio conocimiento porque es ahí donde va a valer. Y esto, la semana pasada os dije cómo se hace. Se hace con técnicas como tomar nota, con técnicas como tomar nota en papel, particularmente, y ahora os diré por qué. Se hace con técnicas como resumir algo que uno acaba de ver, y ahora os digo el por qué, en experiencia personal y propia. De todo esto que estamos hablando es cómo activar los conocimientos anteriores, cómo conseguir almacenar uno nuevo para que sea activable. Hace años, todos sabéis que en YouTube los vídeos solo se podían ver a por uno, y un día YouTube puso el maravilloso botón de ponerlos a por dos. Desde entonces ya nunca volvemos a ver a las personas como antes, porque cuando las vemos en la realidad van muy lento, ¿verdad? Porque vemos a por 1,5, vemos a por 2, ¿verdad? A ver, sed sinceros, ¿cuántos habéis visto vídeos a más de por 1? Bien, no esperaba menos. Cuando YouTube puso los vídeos, yo era un fan de poner vídeos a por 2. Y más o menos estuve viendo vídeos a por 2 alrededor de un año, hasta que empecé a dejar de hacerlo. Y empecé a dejar de hacerlo y a recorrer el camino inverso por una razón, porque me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo.
perdiéndolo literal. Cuando uno pone el vídeo a por 2, piensa que gana tiempo porque invierte la mitad de tiempo en ver el mismo vídeo. Sin embargo, ver el vídeo a por 2 no deja espacio al cerebro para hacer la tarea que estamos hablando ahora, que es reflexionar sobre lo que está viendo, darle significado y enlazarlo con lo anterior. El resultado, después de un año viendo vídeos a por 2, no recordaba prácticamente nada, prácticamente porque de algunos vídeos que veía sí que tenía ya mucho conocimiento y entonces algo se te queda, pero de lo que más me interesaba, que eran cosas nuevas para aprender, prácticamente nada. ¿Y el motivo? No había podido almacenarlo correctamente porque no había tenido tiempo de establecer conexiones. Luego había tirado a la basura mi tiempo, había visto vídeos muy rápido para tener una ganancia neta de 0. Todo ese tiempo, basura, directamente. Y ahora, lo contrario es verse un vídeo nunca más de por uno, si de verdad lo que quieres es aprender. Si lo que quieres es verlo porque buscas una cosa, o porque estás ahí, quieres ver un segmento corto, o lo que sea, vale, pero si lo que queremos es aprender, nunca a más de por uno, y no solo a más de por uno, sino libreta en mano, se ve un trozo del vídeo, se para, y uno tiene que hacer el esfuerzo de, con sus propias palabras, escribir un resumen de lo que acaba de ver. ¿Esto para qué sirve? Para dos cosas. La primera es, yo el conocimiento lo pongo en mis palabras. Lo que he visto lo explico con mis propias palabras, luego estoy haciendo el esfuerzo de conectarlo con mis conocimientos. Pero es que lo segundo que estoy haciendo es evocarlo. He visto una parte y estoy comprobando cuánto recuerdo de lo que he visto y además practicando la capacidad de recordarlo, estoy activando ese conocimiento. Esa práctica es súper relevante para conseguir recordar, pero es que hay una tercera parte y es que lo escribo en papel. ¿Por qué? Porque escribir en papel me obliga a focalizar la atención y además hace que vaya más lento, lo cual es muy útil porque mientras escribimos sobre algo, al ser lento pero tener que estar pensando en lo que estamos escribiendo, el cerebro va a hacer una tarea que no hacemos de otra manera, que es la de encontrar conexiones con otras cosas, va a ser creativo. Le estamos dando espacio al cerebro para que mientras piensa sobre un concepto encuentre otros que se le parecen. No es nada raro que me suceda muy a menudo que mientras escribo sobre algo que acabo de ver o que acabo de analizar, mientras escribo se me ocurran ideas que no se me han ocurrido mientras lo veía. De esto se parece a tal cosa, esto se parece a tal otra, y cómo se me ocurren, las añado a las notas. Eso significa que un vídeo que antes me podía costar verlo, el vídeo dura 1 hora, ahora yo puedo invertir 3 en ver el vídeo en total. Cuando viéndolo a por 2 tardaría media hora. Viéndolo a por 2 tardo media hora, adquiero 0 conocimientos. Viéndolo a por 3 tardo 3 horas. Pero lo que hago es que recuerdo, además tengo notas, además asocio, además lo relaciono con otros conceptos. ¿Y qué ocurre? Que la ganancia de conceptos que metáis en vuestro cerebro bien asociados es exponencial. Cada nuevo concepto que yo consigo enlazar con varios y que se asienta bien es un punto nuevo para enlazar los siguientes que yo quiero aprender. Si pensáis en esto acumulativamente, conforme yo voy viendo vídeos, leyendo libros, o conforme voy escuchando audios y voy haciendo esta tarea, lo que va ocurriendo es que creo un punto nuevo, creo otro, tengo 3 y todos pueden asociar al cuarto, tengo 4 que todos pueden asociar al quinto, tengo 5, todos pueden asociar al sexto, y entonces entro en el bucle de lo que habíamos puesto aquí antes. Más conocimientos previos, más fácil conectar. Lo que empieza siendo un aprendizaje lento, termina siendo un aprendizaje muy rápido y además muy fiable, muy bueno. Pero es que, ya os lo he dicho en anteriores ocasiones y os lo vuelvo a repetir, no existe forma rápida de aprender, porque aprender es hacer estas conexiones. Si no le damos tiempo al cerebro para hacerlas, no aprendemos.
Eso es lo que me pasaba a mí viendo vídeos a por dos. Veía vídeos a por dos, no aprendía. Ni siquiera aprendía bien sobre cosas que ya conocía. Así que dejé de hacerlo. Y ahora veo vídeos técnicamente a por 0,33, porque aunque los veo a por 1, tardo el triple. Pero, ¿qué preferís? ¿Tardar el triple en un vídeo y aseguraros de que habéis obtenido los conocimientos que además os ayudarán a obtener otros conocimientos? ¿O ver el vídeo a por 2, invertir la mitad del tiempo y tener que volver a verlo cada vez que os haga falta, además de que tendréis que hacer lo mismo con los demás que van enlazados a ese conocimiento, porque como no adquirís conocimiento, no adquirís facilidad para los siguientes? ¿Qué es lo que preferimos? Es más, os lo dije la semana anterior, os lo vuelvo a repetir ahora, lo que tenéis que conseguir es esas nuevas asociaciones bien hechas, son las que cuando crecen exponencialmente os diferencian entre ser una persona normal con un conocimiento normal y ser una persona con muchos conocimientos. No se trata de ser más inteligentes. No sois menos inteligentes que alguien salido de Harvard, no sois menos inteligentes que alguien salido de Oxford, no sois menos inteligentes de gente que trabaja en la NASA. Sois igual de capaces y en algunos casos posible que más. La diferencia no está en vuestra inteligencia, está en la técnica, está en la dedicación, está en las formas de hacer vuestro trabajo. Esas diferencias no se ven en el día a día, se ven al cabo de los años. Si yo al cabo de los años y todos los días he estado haciendo lo que os digo de tomar nota en los vídeos, de analizarlos, de asociar, al cabo de 5 años yo he progresado exponencialmente mucho más que alguien que los ha visto a por 2 y no ha aprendido. Y entonces dirá, oh, este chico es un genio, esta chica es una genia. Y el otro dirá, yo soy normal. No, es técnica, técnica de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien, más cositas respecto a esto, muy sencillas. No siempre somos capaces de activar conocimientos que tenemos en el cerebro. Por esto también lo de escribir y dar tiempo al cerebro, pero no siempre vamos a ser capaces, y ojo, estamos haciendo una tarea y a veces para una tarea concreta sí que tenemos conocimientos previos, pero no los encontramos, no los asociamos, no los activamos. Y si los activáramos, la tarea sería mucho más fácil. Vamos a hacer un ejemplo, ¿queréis comprobarlo? ¿Tenéis vuestros papeles listos? ¿Tenéis vuestra atención preparada? ¿Vuestro cerebro totalmente conectado? ¿Habéis estirado vuestros axones y dendritas y vuestros músculos? ¿Sí? Vamos a hacer otra tarea de memorizar. Esta vez no van a ser palabras sueltas, esta vez va a ser un texto corto. Os voy a dar aproximadamente 1 minuto para que leáis un texto corto, que veréis que no es complicado, que es sencillito, y que lo memoricéis, ¿de acuerdo? Esto es corto. Lo pongo en 5 segundos, ¿vale? Y tendremos 1 minuto. Muy bien, ahora todo lo que recordéis del texto lo escribís. Por supuesto, se trataría de intentar recordarlo entero, pero si no, todo lo que recordéis, ¿vale? Y hay huecos, hay cosas, no importa, lo que recordéis, haced memoria y escribidlo.
¿Ya? ¿Creéis que habéis recordado mucho, poco? ¿Más fácil, más difícil que las capitales europeas? Un texto, parecía que tenía sentido, ¿no? ¿De qué era este texto? Una operación. ¿Un experimento de poetas? ¿Has dicho? Ah, de probetas. Te había entendido de poetas, digo. De probetas. Vale. Bueno. Comprobad cuánto habéis recordado. No hace falta que contéis, solo comprobad un poco así, si se parece a lo que habéis escrito, si... Lo normal es que hayáis recordado más o menos una especie de contexto general, alguna parte, alguna cosa concreta que os haya llamado la atención. Este es un ejemplo muy claro de texto donde en realidad todos tenéis conocimientos anteriores que podríais utilizar para hacer este texto mucho más fácil de asimilar, aprender, conectar y recordar con solo saber el título. Ahora cuando os diga cuál es el título de este texto, con ese título y sin que repitamos el experimento, entenderéis cómo leyéndolo sabiendo de qué va, os habría facilitado enormemente recordar todos los detalles, si no todos, casi todos. El texto se titula ¿Tiene ahora sentido? ¿Podéis encontrarle ahora un significado a lo que estabais leyendo antes que antes no se lo encontrabais? Encontrarle significado es lo que hace que podáis conectarlo con conocimientos que teníais de antes y podáis recordarlo bien. Ahora pensad que cada vez que estáis haciendo tareas intentando aprender a programar, estáis intentando aprender cómo funciona una parte del hardware del Amstrad, estáis intentando aprender cómo se utiliza una función, si no estáis explícitamente esforzándoos por darle significado a cada cosa que hacéis, por conectarlo con conocimiento anterior en relaciones de significado, porque todo el texto que habéis visto antes es un procedimiento, tiene sentido, le estabais dando un cierto significado, pero no el significado que tiene, y eso hacía que fuera más difícil. ¿Qué ocurre? Que en estas cosas lo que hay que hacer es precisamente eso, cuando no sabemos sobre algo, trabajar en conectarlo con la mayor cantidad de cosas anteriores posibles para poder establecer relaciones de significado, que signifiquen cosas para nosotros. Eso es lo que hará que podamos conectar con lo anterior, codificar, almacenar y luego tener rutas para evocar, que es recordar. ¿Cómo podemos hacer esto de una manera muy eficiente, muy eficiente, o probablemente la más eficiente, en temas como lo que hacemos aquí en informática? En realidad en cualquier materia, pero en la nuestra en particular, que ahora nos vamos a enfrentar en un futuro a crear un videojuego en C++, y ahora estamos creando un videojuego en ensamblador. ¿Por qué hacemos un videojuego en ensamblador? Porque la forma de conectar conocimiento nuevo, que cree un sustrato base en el que conectar el resto del conocimiento, es acudir a los fundamentos. Los fundamentos de cualquier materia es el conocimiento básico, esencial, en el que asienta todo. Es el conocimiento simple, el conocimiento inicial, el conocimiento del que todo lo demás parte. Una vez asociemos ese conocimiento y lo entendamos, podemos conectar a él todo lo demás. Si de los fundamentos, supongamos que tuviéramos 1000 puntos de conexión que aprender y solamente hemos aprendido 20, cuando empecemos a conectar cosas es como un edificio que lo hacemos con unos cimientos pequeños. No podemos conectar muchas porque enseguida se cae. Si adquirimos las 1000 posibles conexiones, ¿vale? Me estoy inventando la cifra, pero es para que lo entendamos, es como tener unos cimientos grandes en los que conectar todo lo demás y podemos hacer un edificio más grande. Acabáis de experimentar con ejemplos muy sencillos lo que esto significa. Imaginaos
lo que esto significa a nivel exponencial en la cadena de todos los conocimientos que tenéis. Es mucho, mucho, mucho más grande el efecto de lo que habéis visto hoy. Y fijaos que solo con las palabras, las que podíais conectar y las que no, hemos pasado de toda la clase ha sido capaz de recordar más de 2 a 2 personas han sido capaces de recordar más de 2. Y eso solo era con las palabras. Imaginad el resto de conocimientos. Esto es por lo que estamos haciendo ensamblador. Esto es por lo que hemos empezado en código máquina. Esto es por lo que es tan relevante lo que estamos haciendo ahora, porque son los fundamentos. Porque si entendéis bien los fundamentos, cuando después empecemos a explicar cosas que se asientan en esos fundamentos, C++ se traduce a ensamblador y ensamblador a código máquina y se ejecuta en vuestros ordenadores. Si entendemos cómo ejecuta el ordenador, cómo funciona ensamblador, cómo funciona código máquina, después podemos entender cómo se traduce C++ a eso y por tanto qué hace exactamente. Y entonces podemos utilizarlo para lo que nosotros queramos. Los fundamentos son donde asienta todo y es ahí donde tenéis que poner vuestro mayor esfuerzo porque es lo que os va a garantizar que si los entendéis bien, si los asimiláis bien, podréis progresar más alto y más rápido, porque todo lo demás enlaza con eso. Ahora que sabéis esto, tenedlo en cuenta, es muy posible que terminemos ensamblador este año, lo terminaremos seguro, ¿vale? No es muy posible que lo terminaremos seguro, pero es muy posible que cuando terminemos, algunos de vosotros notéis que solo habéis aprendido un poco, que no habéis aprendido el total, que queda mucho por aprender. Si de verdad queréis llegar lejos, no os dejéis los fundamentos a medias. Completad vuestro conocimiento de los fundamentos cuanto antes. Notaréis que en cuanto dominéis los fundamentos y pasemos a cualquier otra cosa, el resto de cosas entran mucho más fáciles, se asocian, conectan, se entienden más rápido, se entienden mejor y se puede llegar más arriba. Y cuantas más conectéis y más rápido, más podréis conectar después y más rápido. Lo único que hay que tener es mucha paciencia con las primeras. Las primeras son lentas porque no está ese fundamento. Las primeras son las que tienen que asentar bien porque son la base de las demás. Por eso es por lo que estáis viendo todo el esfuerzo que pongo en que entendáis cosas y por eso veis en los vídeos y en las clases todo el esfuerzo puesto en explicar cada concepto y cada detalle, cómo va hacia abajo, cómo funciona desde dentro, porque eso es lo que os va a dar el poder real de llegar más arriba. No hay nada que os vaya a dar más poder que tener los fundamentos bien asentados, porque entonces todo conecta, todo se entiende, todo va más rápido en vuestro conocimiento y aprendizaje, y os va a convertir en grandes profesionales.